Ok, entonces bienvenidos. Ustedes que pues son nuevos y los antiguos no sé si van a llegar, pero bienvenidos. Aquí lo que sucede es que llevamos un tiempo, digamos de este año, ahondando o investigando sobre ese Grothendieck como histórico, ¿cierto? Inicialmente, pero también matemático y algo de filosofía, ¿no? A veces hablamos algo de eso. Nos interesa también leer bastante. Entonces, por si les interesa, tenemos una lectura sugerida, ¿cierto? Que Ismael y yo, pues como que estuvimos leyendo. Se llama El Coronel Lágrimas, si lo tienes por ahí. Sí, si quieren leerlo, tienen un tiempo por ahí. Este libro es de un costarricense. Tiene como una visión de Grothendieck muy particular. O sea, en realidad no habla de Grothendieck, sino habla de otro personaje, pero asemeja a Grothendieck. Y entonces nos gusta también leer un poco cosas adicionales, ¿no? Entonces, no sé si quieres empezar, Isma. Sí. Bueno, para comentar, el documento del Coronel Lágrimas, si quieren el PDF, está disponible en la página web, está fijado en el chat. En el chat de WhatsApp están fijados dos links, uno para acceder a esta llamada y el otro, el link de la página. Si quieren que su fotografía y su nombre y su área aparezcan eventualmente en la página, pues escríbanme, ahí está, ahí me pueden encontrar en el chat y yo subo, con todo gusto voy a subir las fotografías y sus, bueno, sus respectivos datos a la página si quieren aparecer allí. Y también ahí es donde van a poder encontrar algunos videos. No he subido todos, pero me hace falta compilar todos los demás videos. Todas estas sesiones van a quedar registradas en una lista de reproducción de YouTube y ahí es donde se van a poder encontrar todo lo que hemos abordado desde que inició el seminario en la edición del 2025 hasta la fecha. Entonces, yo entiendo que a lo mejor esto que yo estoy diciendo va a quedar fuera de tiempo porque pues ahorita estamos en mayo, en mayo del 2025, pero esto quizá se vea para una persona que quiera actualizarse para futuras ediciones del seminario, puede ver estos videos y pues nada, no le he quitado los comerciales, pero eventualmente le voy a quitar todo tipo de comerciales para que no genere molestia. Bueno, este, ¿hay hasta ahorita, hay algún tipo de duda? No, Perfecto. Bueno, Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es explicar, voy a decir un poquito de cómo es la dinámica de de este seminario. En, entonces, lo voy a explicar mediante la página. Voy a compartir pantalla. Listo. Muy bien. Este seminario tiene dos partes. La primera parte es la fase de las plenarias y estas constan de cuatro fases. La primera es muy corta, se trata de los precursores. Es todos aquellos matemáticos que prescindieron a Grothendieck. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Grothendieck es un... eh, fue un estudiante, un estudiante, y dentro del contexto histórico y el contexto social donde se desarrollaba, ya había problemas que se consideraban relevantes. Entonces, en esta fase nosotros analizamos desde una perspectiva histórica qué es dónde se desarrolla y por qué se desarrolla Grothendieck allí? ¿Cuáles son las condiciones en las que el mundo le entregó a Grothendieck para que pudiera desarrollarse en primera instancia? Después está la fase del revolucionario, donde Grothendieck toma todos los conocimientos de su época, los generaliza, desarrolla y explora
y llega a, llega a ser una revolución, llega a ser una revolución dentro de este mundillo. Ahora, este, es, l- hay un punto de quiebre. Por, por alguna o algunas circunstancias, Grothendieck decide abandonar la academia. Ojo, no abandona la matemática, solamente abandona la academia. Y lo que hace Grothendieck es entrar en una fase de introspección. Es un Grothendieck más equilibrado. Es un Grothendieck que empieza a escribir de una forma extraña. Es un Grothendieck que empieza a utilizar cierto tipo de terminología, cierto tipo de metáforas para poder describir la naturaleza matemática de su obra. A partir de ese punto decidimos llamar esa fase el yin y el yang. Y ahí es donde nos encontramos. El primer trabajo que se tiene en esta fase es la larga marcha a través de la teoría de Galois. Y bueno, al final, ya cuando Grothendieck se va a vivir ¿cómo se llaman estas montañas? Montmaré, los Pirineos. Sí, Los sí. Pirineos, muchas gracias. Sí, es cuando ya Grothendieck se aparta de todo el mundo y se va a vivir a una montaña en los Pirineos. Y esta fase va a ser una fase interesante porque nosotros vamos a analizar con la lectura sugerida eh, cómo posiblemente fue la forma de vida de Grothendieck en sus últimos años. Después de abordar toda la fase de las plenarias, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en otra parte del seminario que es la parte de proyectos. Si alguna persona o algunos les interesaron algún concepto, alguna idea y buscan desarrollarlo, pues aquí pueden ser por equipos o puede ser individualmente. Uno puede desarrollar a su propio criterio, su propia versión. Y en esta fase de proyectos vamos a tener cada quien su respectivo equipo o puede ser individual, donde vamos a tratar de exponer y profundizar más en algunos trabajos. Yo entiendo la obra de Grothendieck es gigantesca, enorme y no la vamos a poder abarcar toda, pero por lo menos una pequeña parte yo siento que la podemos desglosar, la podemos digerir, la podemos interiorizar. Entonces, en esto consiste este seminario. Habiendo dicho este pequeño resumen, lo que lo que vamos a ver, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se ve en la larga marcha a través de la teoría de Galois. Y lo que, lo que propone, lo que manifiesta Grothendieck en este escrito, que es un escrito que fue hecho totalmente a mano, y coincido en su totalidad con Ernesto, es, mm, no se entiende. No se entiende porque todo ha sido escrito a mano. Entonces, hay algunos que se dieron la tarea de poder leer a Grothendieck o de discutir con él acerca de la larga marcha. Y todo lo que está alrededor de la larga marcha es la geometría anabeliana. Primero, la geometría anabeliana o la larga marcha trata de uno, dos, tres, cuatro, cinco. De cinco conceptos. Y el primero es el espacio móduli de superficies de Riemann. Y pues como estamos en superficies de Riemann, hay un teorema en geometría algebraica que estos se van a corresponder con curvas proyectivas complejas. Entonces, al hablar de curvas proyectivas, siempre tenemos asignado un género y un grado de tal curva. Entonces, podemos pensar a las superficies de Riemann como, que están dotadas de un género y de un grado que las distingue. Después, Grothendieck lo que hace es definir lo que son los grupos fundamentales sobre esta clase de curvas proyectivas. Sabemos que la topología de Zariski en variedades es una topología especial, complicadita.
porque en esta topología que eh, no es nada agradable. Tenemos que para cualesquiera dos abiertos no vacíos, su intersección es no vacía. Entonces, es un es, es una topología que llega a ser difícil cuando se trata de meter, meter algunas cosas como lo que son el intervalo 0, 1 y el concepto de lazos que se tienen aquí no está tan claro. Eh, bueno, pero habla de grupos fundamentales de curvas, los grupos de Grothendieck-Müller. Analiza algunos grupoides que se tienen en los espacios móduli y finalmente aborda algunas relaciones que se tienen con este grupo de Galois. Vamos a denotar de esta forma a la cerradura algebraica de los racionales en los complejos. Entonces, esto tiene una estructura de grupo de Galois, un grupo de Galois profinito es un límite de grupos de Galois finitos, pero lo que hace Grothendieck es ver todas las acciones, bueno, ver algunas acciones que se tienen de este grupo en los grupos fundamentales. Y lo que trata, lo que trata principalmente este documento es tratar de ver cómo se caracteriza el grupo de automorfismos del espacio móduli con este grupo de Galois. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se tiene. Ahora, Daniel y yo hicimos un documento en el 2024 donde abordamos lo que es el grupo fundamental algebraico, una invención que tuvo Grothendieck. Este grupo fundamental algebraico se define para muchas categorías, pero se define de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos un cubriente, nosotros podemos tomar el grupo de automorfismos de Y en Y de tal forma que se preserva la estructura que se tiene de este cubriente en X. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que tomamos automorfismos que van de Y en Y de tal forma, estos tienen que ser isomorfismos, de tal forma que tenemos una estructura de cubriente. De hecho, ahorita puede ser una aplicación continua, ¿verdad? O un morfismo en una categoría. Y lo que buscamos es buscar todos los posibles isomorfismos de tal forma que este diagrama conmute. En principio esto es lo que se tiene y esto se parece mucho a la teoría de Galois, porque en la teoría de Galois tenemos extensiones de campos y buscamos automorfismos en las extensiones de tal forma que fijen el campo. Esto, considerando estas flechas volteadas, es lo mismo que el grupo de Galois y uno puede hacer esto en una categoría arbitraria. De hecho, este grupo siempre va a ser un grupo para cualquier categoría. Van a, s- van a ser los automorfismos en la categoría top sobre X. Esta categoría, recordemos que consiste de los morfismos que tienen codominio X y los morfismos entre ellos van a ser diagramas conmutativos de este estilo, quitando el hecho de que sean isomorfismos. Entonces, ahora yéndome al caso de espacios topológicos, este grupo de automorfismos actúa sobre las fibras. De hecho, cuando yo tengo una descomposición de mi espacio Y, únicamente considerando las fibras. Esto sucede para muchas aplicaciones no necesariamente continuas, pero cuando yo tengo un cubriente, esta acción que tenemos sobre las fibras o tenemos una acción sobre el espacio Y, lo que puedo hacer es tomar el cociente y la aplicación que te lleva cada elemento a su clase va a ser un cubriente. Ah, ay, perdón. Ah, ok. Entonces, los cubrientes van a ser los análogos a lo que se tiene
a lo que se tienen extensiones de campos. Cuando nosotros tenemos eh, este par de cubrientes, uno puede extender esta, sí, uno puede extender el cubriente P al cubriente P barra, pasando por el espacio cociente. Y resulta que al ser sobreyectivas, ambas aplicaciones se tiene que, esta necesariamente P barra tiene que ser sobreyectiva. Entonces, vamos a caracterizar los cubrientes de la siguiente forma. Un cubriente va a ser de Galois si P barra es un homeomorfismo. Es decir, que yo cuando tengo el grupo, el cociente, las clases de las fibras, yo tengo una descripción completa topológica de lo que es X. Yo encontré una descomposición acertada de Y de tal forma en que cuando yo tomo las acciones de los automorfismos, recupero el espacio que yo estoy teniendo. Entonces, estos cubrientes llegan a caracterizar a nuestro espacio X. Llegas a recuperar el espacio X por medio de automorfismos y por medio de este cubriente. Ahora, resulta que si nosotros tomamos la categoría de cubrientes, yo puedo tomar el funtor de fibras. ¿Esto qué es? Vamos a tomar un cubriente y lo que vamos a hacer es llevarlo a una fibra fijando un elemento distinguido. Y este elemento distinguido va a ser va a ser un conjunto donde actúa el grupo fundamental que conocemos. De esta forma, hay una forma en la que yo puedo rescatar el grupo fundamental. Y el grupo fundamental se hace definiendo este cubriente, perdón, que es el cubriente universal, que es considerando todos los caminos, o sea, todas las aplicaciones del 0, 1, de tal forma que la imagen del 1 es igual a X. Entonces lo que hacemos es que definimos esta aplicación cubriente, que es tomar los puntos iniciales. Y resulta que cuando yo considero el grupo de automorfismos, este va a ser isomorfo, eh, considerando el grupo opuesto al grupo fundamental. Entonces, con cubrientes yo puedo recuperar el pi 1. Esto se puede hacer para muchas categorías. Si nosotros tenemos una categoría que tiene productos fibrados y fijamos un morfismo, usualmente este morfismo se piensa en algunas categorías como el unipuntual o una elección de un punto dentro de tu objeto S. Uno puede definir de esta forma el funtor de fibras. Si se considera la categoría sobre S, es decir, los objetos van a ser morfismos, uno define la fibra de estos como el producto fibrado, el pullback o como les guste llamarle, de, con respecto a esta flecha que la llamé S. Entonces, por la propiedad universal, nosotros podemos tener un morfismo entre los funtores de fibra sobre un par de objetos. Y de esta forma, yo tengo un morfismo de grupos que va de los grupos de automorfismos a los automorfismos de las fibras. Y con esto se define el grupo fundamental algebraico en general, para cualquier categoría que tenga productos fibrados o bien que tenga límites finitos. Faltan algunas condiciones, como el hecho de que tengamos objeto terminal. Una categoría con productos fibrados y objeto terminal ya tiene límites finitos. Es un sí, solo sí, de hecho. Pero en este caso no necesitamos el objeto terminal. Lo que necesitamos es únicamente una categoría con productos fibrados y se define el grupo fundamental algebraico denotado de esta forma, teniendo como base este morfismo.
como el grupo de automorfismos de los funtores de fibras. Esto es, todas las transformaciones naturales que se tienen de los funtores de fibras a sí mismos de tal forma que son isomorfismos naturales. Esto es un concepto demasiado general para categorías con productos fibrados. Pero, ¿por qué esta definición funciona? Porque hasta ahorita parece ser que es abstracto, sin sentido, pero esta definición empata bastante bien con lo que se tiene de la geometría. Voy a irme nuevamente al caso geométrico y voy a describir el teorema que mencioné anteriormente. Cuando tenemos una curva, a esta se le puede asociar una una superficie de Riemann y va a ser única salvo isomorfismos, y de tal forma que el pi1 algebraico, considerando a X con una estructura topológica y todo eso, resulta ser que el pi1 algebraico, el que se definió anteriormente, coincide con la completación del pi1 topológico que se tiene en las superficies de Riemann. Y esta completación es con respecto a grupos de índice finito. Ahora, esto solamente funciona para el caso de característica cero. Pero ¿qué pasa para característica positiva? Para ello definen lo que son los cubrientes no ramificados o etal. Y vamos a decir que un morfismo entre esquemas va a ser no ramificado si tenemos que el inducido en los respectivos en los anillos de coordenadas locales, en algún punto, en un punto distinguido X. Lo que se va a tener es un morfismo local entre estos anillos locales, y estos se van a poder extender a un morfismo entre estos cocientes, que estos son los ideales maximales asociados a este anillo local. Por lo tanto, este es campo, y este morfismo de aquí, el inducido por F estrella abajo, va a ser una extensión. Pero no solamente pedimos que sea una extensión de campos, pedimos que sea una extensión finita y separable, es decir, las extensiones que se tienen en la teoría de Galois usual. Por lo mismo, cuando tenemos cubrientes, una familia de cubrientes no ramificados de X, se define al campo más chiquito que contiene a todos los campos de fracciones, y el pi1 algebraico va a ser en efecto el grupo de Galois definido sobre el grupo de Galois definido sobre este cociente. Y esto realmente va a ser un grupo profinito dado por el límite de todos estos grupos de Galois que van a ser finitos. Y resulta ser que ambas definiciones del pi1 algebraico van a coincidir en curvas, ya sea característica positiva o característica cero. Y bueno, ¿qué es lo que distingue al pi1 algebraico, y por qué Grothendieck se centraba tanto en este objeto? Pues resulta que este objeto tiene unas relaciones que se tienen con el grupo de Galois. Todo pi1 algebraico sobre algún... Ah, Daniel, ¿sí te escucho? Sí, no, solo quería comentarles a los demás. Si en algún momento tienen preguntas, está bien. Levantan la mano así y ya. ¿Sí? Para dinamizar un poco, ¿cierto? La charla. Sí, y también pueden interrumpirme, yo no tengo ningún problema con ello. Todo comentario es bien recibido. Entonces, muy bien. Ah, sí, pueden levantar mano o pueden decirme, oye Ismael, y yo detengo para escuchar sus dudas, ¿sí? Eh, ok, bueno, ah, continúo. Cuando uno considera esquemas sobre un campo K, lo que uno puede hacer es extender este campo. Este campo es arbitrario, y uno lo que puede hacer es extender este campo a su extensión algebraica. Esto quiere decir que existe un morfismo entre la extensión algebraica del espectro, perdón, de la extensión algebraica al spec del campo. Por lo tanto, como estoy en la categoría de esquemas, existe el producto fibrado, y lo que puedo hacer es definir
Aquí realmente debí poner una X porque se trata del producto fibrado, no una notación de producto tensorial. Pero bueno, espero que se entienda en este contexto que se trata de un producto fibrado. Lo que se hace usualmente cuando uno hace producto tensorial en espectros de campos algebraicamente cerrados es que estás cambiando la base. Si antes tenías un esquema sobre K, ahora lo que se obtiene es un esquema con propiedades similares a las de X, pero sobre el espectro de la cerradura algebraica de K. Y usualmente se maneja esta notación o bien se maneja esta otra notación. Ahora tomando un punto geométrico, esto es seleccionando un punto conveniente en el esquema que está definido por algún campo algebraicamente cerrado. Podemos abordar de eso después. Tenemos la siguiente sucesión exacta de grupos y resulta ser que esta sucesión exacta se cinde. Es decir, que yo puedo tener una descripción del pi1 algebraico mediante dos grupos, el producto semidirecto de dos grupos, que uno va a ser el grupo infinito de Galois y el pi1 algebraico con este cambio de base. Entonces, r- cuando tenemos el caso de un esquema sobre un campo K, el pi1 algebraico usualmente se le llama el grupo fundamental etal. Esto es porque llega un momento donde todos los morfismos que conforman, se llama teorema de Grothendieck, todos los morfismos que conforman el pi1 algebraico van a ser automorfismos etal, que preserva cierta estructura con este punto distinguido. Sí, te escucho, Daniel. Sí, quería comentar una cosa para los que no conocen un poco esto. Hay dos conceptos de los que siempre vamos a estar hablando porque pues son ideas también de Grothendieck y demás. Es qué es lo etal, ¿cierto? Lo etal. Siempre va a ser como un adjetivo que va a aparecer por ahí. Hay que entenderlo de varias formas, hay como varias equivalencias, ¿no? Y Ujú, está la otra que es como, digamos, más fácil, tal vez de entender, es lo étalé, ¿sí? Étalé son dos palabras en francés como que significan o sea, distintas cosas, ¿no? Etal y étalé. Y entonces como que no confundirlas, no confundirlas, ¿cierto? Entonces hay una lectura etal y étalé, ¿cierto? Entonces no es lo mismo. A veces aparece, solo cambia el acento de la primera a la última y cambia todo el sentido del contexto, ¿no? Entonces ujú. era eso para que no se confundieran. Sí. Y Grothendieck, en este punto de haber definido lo que era el pi1 algebraico, estaba haciendo conexiones que se tienen con la teoría de Galois, la teoría de Galois infinita, porque esto en esencia, eh, este pi1 algebraico de un esquema del esquema definido por K, es decir, el espectro, es un solo punto. Cuando tomas el pi1 algebraico de este esquema, que es el más simple, resulta ser un grupo de Galois, cosa que podemos ver aquí. Entonces, Grothendieck le tenía tanta fe al concepto del pi1 algebraico, de tal forma que se inventó un tipo de variedad que le llamó variedad anabeliana, que son aquellas variedades que están totalmente determinadas por el pi1 algebraico. Y él tenía la conjetura que todos los espacios móduli de superficies de Riemann van a ser variedades anabelianas. Y lo que hizo Grothendieck es, ¿qué pasa? La conjetura es en dimensión uno.
toda curva hiperbólica es anabeliana. ¿Por qué Grothendieck se quería centrar en dimensión uno? Porque Grothendieck quería mostrar que si tú tienes una variedad anabeliana, sí, solo sí, sus respectivas componentes irreducibles van a ser variedades anabelianas. Entonces, el paso para ver cuáles son las variedades anabelianas es primero observar qué sucede con todas las curvas, es decir, todas las variedades de dimensión uno. Entonces, él conjeturó que toda curva hiperbólica va a ser anabeliana, sea lo que eso signifique. Y Nakamura en los noventas demostró parcialmente la conjetura, pero solamente el caso de líneas proyectivas punteadas. Tamagama en el 95 para líneas afines y Mochizuki en el 96, un año después de Tamagama, mostró que toda curva hiperbólica va a ser anabeliana. Terminó con este problema y resultó que la conjetura que planteó Grothendieck es cierta. Y bueno, hay un texto, si ustedes quieren adentrarse en la larga marcha, bueno, lo primero que pueden hacer es ver los textos que se tienen, las fotos que se tienen del texto en francés de la larga marcha. Estos están escritos a puño y letra de Grothendieck, pero hay varias obstrucciones que tenemos aquí. La primera es el lenguaje y la segunda es la letra de Grothendieck, que no se le entiende. Tiene una escritura de médico, entonces no puedo, yo por lo menos no he podido descifrar lo que dice. Pero hay algunas personas, y dicen por ahí que está un látex con algunas traducciones en inglés del texto que está por ahí rondando en algunas computadoras. Pero no me he dado la tarea de mandar correo a quien debería mandar para poder tener tal archivo de látex. Y un buen texto para poder acercarse un poquito a lo que son la geometría de las acciones de Galois, es este libro. Es un compilatorio de varios trabajos y particularmente está los de Leia Schneps, que lo que ella hace es que tiene un artículo muy pequeño de no me acuerdo cuántas páginas, pero donde habla a grandes rasgos lo que es la larga marcha a través de la teoría de Galois. Y en el mismo documento explica que hay un látex por ahí rondando y, y explica a muy grandes rasgos a lo que es todo lo anterior. En esta parte solamente me centré en la geometría anabeliana. Y pero a mí me gustaría hablar acerca de una carta que le escribió Grothendieck a Faltings. Ah, hay que notar que en esta carta Faltings ya estábamos en el 83. Faltings ya había trabajado en geometría algebraica, particularmente la geometría aritmética. Y en este punto de la historia, Faltings estaba trabajando en lo que es los espacios móduli. Entonces, Faltings estuvo estuvo mandando alguna correspondencia con Grothendieck y él estaba fascinado por un concepto que se tenía se tenía en el seminario de geometría algebraica, que es la teoría de motivos. Y Grothendieck en esta primera parte de la carta lo que hace es agradecer y también hablando de una forma un poquito extraña, porque en esta carta ya empieza a meter terminología como el yoga de los motivos. Entonces, si hay algo que caracteriza a Grothendieck en esta época, es que él empieza a encontrar algunas analogías que se tienen en otros ámbitos, como lo es el yoga, en, en, eh,
en conceptos, en dinámicas que se tiene, dinámicas intrínsecas que se tienen dentro de la matemática, y él empieza a relacionar tales conceptos con lo que es el yoga. Ahí podemos ver un Grothendieck que ya maneja un lenguaje o maneja una reflexión de su trabajo un poquito más abierta, tratando de escapar de la terminología usual que se maneja en matemáticas. En esta carta, lo que hace Grothendieck es que expresa sus ideas que se tienen en la larga marcha y, por ejemplo, él describe este morfismo que vimos en la sucesión exacta corta. Él menciona que se tiene este morfismo y se tiene que el kernel de este morfismo es igual al pi 1 algebraico de este. Entonces, en esencia es lo que mencionamos anteriormente. Mencionamos que se tiene una sucesión exacta corta y, y pues es lo que dice Grothendieck en esta parte, en esta parte. Trata de explicar cuáles eran sus razones de poder estudiar lo que son los grupos fundamentales algebraicos. Aquí Grothendieck lo que utiliza es el grupo fundamental geométrico. Eh, Todo esto pensando siempre en esquemas, o lo que buscaba Grothendieck es no solamente considerarte esquemas sobre los complejos, sino tratar de conectar con campos arbitrarios. Entonces, cuando, cuando Grothendieck se centra en el caso de dimensión uno, ahí es cuando hace esta conjetura. Todas las curvas que son hiperbólicas van a ser anabelianas. Entonces, u- él busca caracterizar a todas las curvas, a todas las curvas que sean, digo, perdón, a todas las variedades que sean anabelianas mediante sus curvas, sus subvariedades de dimensión uno. Y estas llegan a caracterizar lo que es una variedad anabeliana. Y estas variedades anabelianas menciona aquí en esta carta Grothendieck que tienen algunas peculiaridades, como lo son que cuando tenemos una curva no singular y conexa, eh, cuando es anabeliana se tiene que la característica de Euler-Poincaré va a ser negativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, y lo menciona Grothendieck, es que el grupo fundamental, considerando esto, no va a ser abeliano. De ahí sale la terminología de anabeliano. Es algo que no es abeliano. Si bien la gran invención que se tuvo en topología fue el grupo fundamental, y eso abrió paso a poder ver una perspectiva algebraica de espacios topológicos. El gran invento que se tiene de Poincaré es que se le puede asociar a todo espacio topológico un grupo. Y de hecho, este va a tener estructura funtorial. Es decir, vamos a saltar de una teoría puramente topológica a una teoría algebraica, de tal forma que algunas propiedades topológicas se van a preservar en ese grupo. Y pues hay ocasiones donde si se tiene no me acuerdo cómo se llama este personaje, creo que es Eilenberg. Eilenberg ahí encuentra algún tipo de espacios que están caracterizados por su grupo fundamental cuando es abeliano. Entonces, considerando tal caracterización que tienes, creo que era de grupos topológicos. Cuando tú tienes un grupo topológico, vas a tener que el grupo fundamental algebraico va a ser abeliano. No me acuerdo, es un dato que duden de ello, pero más o menos está relacionado con ello. Y Grothendieck se empezó a preguntar qué pasa con con la geometría anabeliana.
Anabeliana es de que si te vas al caso del grupo fundamental, el topológico, el que se tiene, este no va a ser abeliano. Entonces, estas variedades que están caracterizadas totalmente, sea lo que eso signifique, totalmente por su grupo fundamental algebraico, y estas van a ser anabelianas. Vamos a tener grupo fundamental en el sentido clásico, no abeliano. Por ello sale esta terminología de variedades anabelianas. Y bueno, eh, lo que hace Grothendieck después es tratar de caracterizar las variedades anabelianas mediante algunos invariantes que se tienen. Todavía no tengo dominio de este tema, tengo que mencionar eso, pero estaría, estaría bien que en algún momento pudieran leer esta carta lo que hace Grothendieck en esta carta es que explica su trabajo a Faltings. Y aquí sí voy a consultar a Daniel, que si no mal recuerdo, Daniel, querías poner en contexto de quién es Gerd Faltings, ¿verdad? Sí, 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 quería, pues Ok. para todos, sí, para hablar un poco. Ah, ok, ¿te puedo pasar la batuta? Sí, dale, dale, dale. Vientos. Eh, sí, no sé, sí, a ver, ¿me escuchan ahí? Sí, por un momento yo escuché que se cortó, pero no sé si aplique solamente para mi caso. También se cortó un poco para... Sí, un momento, a ver.
Aló, aló, ¿se me escucha? Sí, sí escucho. Oh, es que no estaba escuchando nada y pensé, se estará mal en mi internet que no escucho a Daniel hablando. ¿Salió Ah, Daniel? sí, salió. Supongo que está buscando otra conexión. Ah, llegando. Sí, Por mientras podría comentar algo al respecto, obviamente, de estos temas. claro. Ah, pues bueno, va a mencionar en el texto el coronel Lágrimas. Tengo la buena suerte de haber llegado entonces con al menos la mitad de la tarea hecha, porque ya leí al menos hasta la mitad de ese libro. Al menos el primer capítulo recuerdo más o menos medianamente de qué va, y me parece una ficción interesante en torno a la vida de Grothendieck. No es lo único que he leído en torno a la vida de Grothendieck. También, ¿cómo se llama el autor que hace esta biografía en cuatro tomos? El primero titulado Anarquía, el segundo Matemáticas, Espiritualidad. El que es la biografía que se encuentra en el Grothendieck Circle. No sé si la recuerdan o la ubican. Eh, no recuerdo el nombre, pero, pero sí he leído esa biografía. Ya, sí. Bueno, básicamente creo que esa... Sinceramente considero que leer parte de esa biografía, por lo menos la parte de Anarquía, ayudan bastante a entender mucho mejor la forma en que ficciona la vida de Jonathan y Carlos Fonseca en su libro. ¿Sí? No sé si es correcto que, bueno, para comente un poco la premisa de lo que se pone en el primer capítulo en mis propias palabras, y no sé, eh, ¿le doy con eso? Hola, Sí. regresé. Oh, Ay, ya regreso. hola. Es en otra ocasión. Hola. Qué pena, es que es mi computador. Eh, sí, quería hablar un poco de Faltins. Digamos que está un poco relacionado o está bastante relacionado con, digamos, mis intereses en matemáticas. Eh, Faltins es un matemático alemán que resolvió la conjetura de Mordell, que es una conjetura en algo, en un área que se creó como en los 80, digamos, que se llama la geometría aritmética. Es una combinación de geometría algebraica y teoría de números y otras herramientas, ¿sí? La geometría aritmética es, piénsenlo así, la carta de Grothendieck, ¿cierto? A Faltins es el 82, 83. Pues resulta que Faltins resuelve la conjetura de Mordell en el 83, ¿sí? O sea, en ese tiempo estaba resolviendo la conjetura. La conjetura habla sobre una variedad especial. O lo podemos pensar también con la, ¿cómo se llama? El espacio móduli 1, 1, es decir, género uno y con un punto, ¿sí? Género uno, si ustedes recuerdan o conocen, es una andona, un toro, ¿sí? Es un hueco, es una variedad con un hueco, ¿cierto? Un hoyo. Esa variedad topológicamente es así, pero tiene una representación algebraica también, una correspondencia, digamos, en la geometría algebraica, que es una curva elíptica, ¿sí? Entonces, una curva elíptica, topológicamente, ¿cierto? De alguna forma se ve como un cociente topológico, es un toro topológico, ¿cierto? Pues resulta que además de la estructura topológica, hay una estructura de grupo abeliano sobre la curva, sobre los puntos racionales. Es decir, la curva, les voy a mostrar aquí, a ver, la curva es, piénsenlo en el plano proyectivo, ¿cierto? En el proyectivo se puede ver, hay un punto destacado, ¿sí? Que es el infinito. ¿Listo? El infinito lo tenemos por allá. Les voy a compartir aquí. A ver, un momento, ¿dónde está? Aquí. O sea, antes de compartir algo, quiero como que nos llevemos una idea de esto. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede acá?
A ver, ¿dónde están? Ya. Una curva, algo así, digamos, a ver, vamos a modificarlo más. Eh, Piénsenlo así, esta es una curva elíptica. Hay otras, ¿cierto? Hay una que es como así, ¿sí? Eh, es tiene una representación de una ecuación cúbica en dos variables, pero hay unos puntos sobre la curva que son racionales, es decir, tienen coordenadas racionales, ¿sí? Esas coordenadas, si uno tiene un punto aquí racional y acá otro, llamémoslo P y Q. Esto es lo que les mencionaba. Esto es el espacio móduli 1, 1, ¿sí? 1, 1. El espacio móduli se puede ver como eh, clases de equivalencia de superficies de un género específico. Bueno, pero el caso este es muy simple, ¿no? Es solo el primer caso, ¿no? El 1, 1. Sí, como el caso más simple. Por allá va a haber un punto que va a representar el infinito, ¿sí? En el espacio proyectivo, ese punto también se va a, digamos, a operar, ¿sí? Hay una operación de grupo, ¿listo? Hay una operación de grupo. Si uno toma dos puntos racionales, uno puede trazar una línea entre los dos, ¿sí? Esa línea va a cortar, esa línea va a cortar a la curva en un tercer punto, ¿sí? Llamémoslo R. Y uno puede calcular todo esto, ¿sí? Esto es solo geométricamente se ve así. Uno puede encontrar eso. Resulta que el R va a ser la suma, de alguna forma, una suma de P y Q. Hay una estructura de grupo. Hay una estructura de grupo abeliano. Sí, uno puede sumar los puntos sobre la curva P y Q y da una estructura de grupo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La conjetura de Mordell habla sobre este tipo de grupos. ¿Sí? Y entonces lo que demuestra Faltins es que una curva, pues, o sea, este ejemplo es el que, digamos, que les estoy dando para entenderlo, pero la conjetura de Mordell va más allá. Dice que una curva de género mayor que uno, sí, este es el ejemplo en uno, mayor que uno, sobre los racionales, sí, sobre los racionales, eh, es un grupo abeliano finito. O sea, tiene una estructura de grupo abeliano finito, ¿sí? Las curvas elípticas tienen una estructura de grupo abeliano finito más una parte libre, ¿sí? Hay una parte libre. Pero cuando el género es mayor a uno, ¿sí? Las curvas de género mayor que uno sobre los racionales. La estructura de grupo eh, tiene, es un grupo abeliano finito, o sea, hay finitos puntos racionales. Eso es lo que dice la conjetura de Mordell. Entonces, pensaríamos que está como muy lejos de Grothendieck, pero todo el lenguaje, ¿sí? Primero, bueno, de estos espacios y en general, recuerden que tenemos estos espacios móduli de género G. Sí, son espacios de superficies de Riemann, ¿no? Y n puntos o de grado n, ¿cierto? De grado n. Entonces, eso fue lo que demostró Jer Faltins y le dieron la medalla Fields por eso. Entonces, para que conozcamos un poquito del trabajo de Faltins, lo que probó es que, pues, si uno tiene una variedad con un género mayor a uno, entonces el grupo asociado a la curva, ¿sí? El grupo. Sí, como grupo abeliano, ¿cierto? De sumar puntos y todo esto, es un grupo abeliano finito. Ese es la conjetura de Mordell, pues ahora se llama el teorema de Faltins. ¿Sí? Entonces, esto es un grupo abeliano finito, ¿cierto? Entonces lo vamos a escribir así. Sí, escribámoslo así como, ¿cierto? Aquí, bueno, algo.
¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros queremos entender las curvas algebraicas o en general queremos entender esto, ¿sí? O lo que quería entender Grothendieck era esto. Pues eso es lo que empieza digamos que a entender Grothendieck en la explicación, en la carta que le escribe a Faltins, ¿sí? Hablar un poco de esto, ¿sí? Esto está relacionado con otra cosa que tiene casi la misma notación, pero es así, ¿sí? T, N, GN, ¿sí? La misma notación. Se llaman los espacios de Ted Mueller, ¿sí? Están relacionados un poco, ¿sí? En medio de todo esto, hay unos grupos que actúan sobre esto, ¿sí? Y hay una estructura como una torre, o sea, hay unos, piénsenlo así como que hay una especie de orden, ¿cierto? En esta, y eso es lo que se llama la torre de Ted Mueller, ¿sí? O sea, ese es como el contexto, ¿no? ¿Sí? Pero hay más cosas acá. Entonces, digamos que sí, ¿quién preguntó? ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿Samuel? Listo, entonces este es el contexto como que de la carta ¿cierto? De Grothendieck y Faltins. O sea, en ese año, en el 83 pues Grothendieck está escribiendo cosas también, creo que ya, creo que todavía está en Montpellier, en el sur de Francia. Ya en el 84 85 es donde se aleja, ¿cierto? Un poco hasta, digamos que de la sociedad, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Empiezas a tener una correspondencia con muchos matemáticos. Pero antes, digamos que, no sé si ustedes saben o conocen, que Grothendieck no le gustaba leer libros ni artículos de nadie, ¿sí? La forma en que él sabía de lo que estaba pasando en el mundo matemático era a través de, digamos, su amigo, vamos a decirlo así, su amigo Jean-Pierre Serre. Pero Jean-Pierre Serre en algún punto se separa de esa amistad, como en esta época de los 80, ¿sí? Pero antes de los 80, en los 60, 70, hay una correspondencia entre ellos donde hablan de demasiadas cosas. Plantean preguntas, plantean soluciones a problemas, ¿sí? Y digamos que Ser le cuenta sobre, mire, tal persona está haciendo esto, tiene esta idea, tiene esto, y entonces Grothendieck empieza a trabajar en esas cosas, ¿sí? Pero es por su comunicación con Jean Purcell. ¿Qué es lo que pasa? Jean Purcell en algún momento como que se molesta con Grothendieck por varias cosas que suceden. Y pues ya como que Grothendieck se aleja de toda la comunidad matemática, que es lo que hablamos un poco, como alrededor de los, digamos, finales de los 70, ¿cierto? Pero vamos a ver unas partes de la correspondencia de Grothendieck con Jean Percer, ¿sí? Entonces les voy a compartir un poco eso y continuamos, digamos, hablando un poco también eh, un poco más de, digamos, de este contexto, ¿no? Bueno, ahí nos faltan cosas, ¿listo? Nos faltan cosas. ¿Qué cosas nos faltan? Bueno, les voy a hablar un poco de la correspondencia, pero también les voy a hablar bueno, Ismael nos mencionó, hay una matemática estadounidense, se llama Leila Snepes y ella ha recopilado muchos trabajos de Grothendieck. Especialmente ella se ha interesado en este documento de la larga marcha a través de la teoría de Galois. O sea, ha hecho como traducciones, ¿cierto?, al inglés, pero no son pues completas, sino como en un panorama de lo que ella entiende. Empezó a trabajar en esto y hay un tema importante aquí que es
que de pronto no lo escribí acá, que tiene que ver con las acciones de grupos, ¿sí? Y especialmente las acciones de grupos de Galois, ¿sí? Creo que Ismael mencionaba un poco, hay una notación, hay muchas notaciones, a veces aparece esta, ¿cierto? Creo que Ismael utilizó otra, que está también en el documento de Grothendieck, creo que es esta, ¿cierto? Como gamma. ¿Qué es G o gamma de Q? Pues es algo que es muy importante que yo pienso que es el corazón de este tema de Galois. Grothendieck quería entender lo que se llama el grupo absoluto de Galois, ¿sí? Pues aquí lo voy a poner para que lo recordemos, ¿cierto? Tenemos una extensión, ¿cierto? Separable bueno, en este caso de Q, ¿cierto? La voy a anotar así, ¿cierto? Y tenemos la extensión, ¿cierto? Aquí de Q, vamos a escribirlo así. Este grupo de Galois, que es gigante, este es grupo muy grande, ¿sí? No se conoce bien, o sea, no se conoce bien en realidad, ¿sí? Desde hace mucho, ¿sí? Parece que este grupo actúa sobre esto, de alguna forma. Este grupo tiene varias propiedades, ¿sí? Creo que hasta aparecen cosas de la física también, ¿vale? Entonces, Grothendieck quería entender esto y ¿qué es lo que hizo? Pues tratar de ver, de alguna forma, acercarse parcialmente a este grupo. Y ustedes lo vieron en lo que compartió Ismael, eh, a partir de grupos fundamentales algebraicos, ¿sí? De una forma algebraica. Este grupo, aparte de tener pues una estructura algebraica que, pues, ¿cierto? Sabemos cuál es, tiene también una estructura topológica, ¿sí? Sí, hay una topología sobre este grupo que viene un poco sobre todo lo que sabemos que se llama, pues, del contexto profinito, ¿sí? Entonces, aparte de, pues, de ser un grupo así, pues, algebraico y esto, hay una topología, ¿cierto? Entonces, aparte de eso, pues, Grothendieck lo que quería era capturar este grupo o, digamos, no internamente, sino conocerlo a partir de algo cercano, ¿sí? Entonces, si ustedes vieron, hay una sucesión exacta donde se aparece este grupo de Galois absoluto, se llama, ¿sí? Sí, ¿puedo Eh, comentar algo, sí, perdón? sí, sí. Ah, perdón. Eh, bueno, este, lo que da pie a poder estudiar las variedades aritméticas o lo que se conoce como esquemas también aritméticos son esquemas que son sobre Q. Y gran parte de lo que se tiene de la teoría de Galois, si ustedes recuerdan o han llevado un curso de teoría de Galois o de álgebra moderna, se ven en las últimas partes que se busca una correspondencia de Galois con extensiones intermedias, siempre finitas, con subgrupos del grupo de Galois asociado a esta extensión de Galois. Entonces, eso de ahí forma una correspondencia de Galois que respeta en cierto sentido algunas, eh, algunas contenciones, ¿sí? O Orden, el orden, el algún orden. orden, exacto, sí, sí, sí. Gracias. Y lo que da pie, Grothendieck, para poder estudiar es en correspondencias de Galois hay muchas, 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 muchas. Y lo que notó Grothendieck es que pensar en cubrientes es pensar en conjuntos donde actúa el pi 1 topológico. Entonces, ¿cuál es el sentido de poder estudiar este grupo de Galois? Este grupo de Galois que es enorme. Eh, es para poder caracterizar los esquemas que son aritméticos con espacios profinitos donde actúa este grupo de Galois. Entonces, lo que trata de hacer Grothendieck es caracterizar no solamente
estos esquemas aritméticos, sino que lo que trata de hacer es poder caracterizar a estos esquemas aritméticos por, por sus morfismos y los morfismos del sitio etal, considerando, sí, considerando cada sitio con su topología etal, mediante las acciones que se tienen sobre los morfismos sobre los morfismos etal, de un sitio etal a otro sitio etal, sobre esquemas que son aritméticos. Entonces, lo que busca Grothendieck, más allá de tener una correspondencia de Galois, busca tener una equivalencia de categorías, una equivalencia categórica que está en términos de lo que es etal. Podemos nosotros considerar a lo etal como un funtor. A cada esquema le asocia su respectivo sitio etal y mediante esto y una relación de equivalencia dada por este grupo de Galois, lo que busca es formar una, una subcategoría, podemos pensar, sí, un cociente de categorías sobre lo que es etal con los esquemas aritméticos. Vale, gracias, Ismael. Sí, sí, digamos que se perdieron un poquito. Hay que entender siempre, o sea, Grothendieck en algún sentido quería encontrar unos conceptos, digamos, que abarcaran más cosas. Y pues aparecen los esquemas, ¿cierto? Aparecen los topos o los sitios, ¿sí? Pero digamos que los ejemplos clásicos, la geometría algebraica clásica, pues es variedades algebraicas, ¿cierto? Entonces, Grothendieck lo que hace es generalizar la idea de variedad algebraica, que hay una topología sobre esas variedades, ¿cierto? La topología de Zariski. Y a partir de eso, ahora considerar toda la categoría de esquemas. ¿Sí? Un esquema es pues una generalización de una variedad algebraica, ¿cierto? Y cuando uno tiene toda la categoría de esquemas, lo que hace Grothendieck es encontrar una topología para la categoría, la mejor topología, ¿sí? No es una topología tan usual como la que conocemos, pues se llama topología de Grothendieck. Entonces podemos encontrar una topología para esa categoría, ¿sí? Ya no estamos hablando de espacios topológicos como los conocemos, ¿sí? Y ahí es donde eso se va a llamar un sitio, ¿cierto? En ese caso. Y con algunas propiedades, pues va a ser un sitio etal, ¿cierto? Entonces, esos son los, digamos, conceptos y son las herramientas que utiliza Grothendieck en todo, ¿cierto? Los esquemas y los sitios. ¿Qué es lo que pasa? Pues esos conceptos van a abarcar todo lo que yo estoy hablando aquí. Uno puede construir, pues las curvas algebraicas también determinan una variedad algebraica, ¿cierto? Determinan. Pero yo puedo pensar en algo más, que es lo que hace Grothendieck, y es pensar en esquemas, ¿sí? Entonces, el lenguaje de esquemas siempre es pensar en pegamientos, ¿cierto? De cosas algebraicas, ¿cierto? O que localmente sean algebraicas, ¿cierto? Pegamiento, digamos, buen pegamiento de eso. Esa es la idea. Entonces les voy a compartir ahora, a ver, de aquí, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, no sé si, bueno, ustedes, a ver, está Samuel y Ernesto, conocen esta página. ¿Sí, sí la ven ahí? Se llama Grothendieck Circle y esta página contiene muchos documentos de Grothendieck, contiene fotos de Grothendieck. ¿Y por qué la menciono? Porque resulta que, a ver si está por aquí abajo. Bueno. Los miembros bueno, hay varios miembros de aquí del círculo, pero una de ellas es Leila. ¿Sí? Leila ha recopilado muchos documentos de Grothendieck, fotos, biografías. Están también los trabajos de profesor Salamea por aquí abajo. A ver, creo que están en otra parte.
también están recopilados acá. Entonces, es un buen lugar como para buscar cosas de Grothendieck, ¿no? Están las correspondencias, los documentos. Hay traducciones al inglés de algunas, hay otras eh, en francés, pues sí, están así en francés. Creo que hay unas en alemán también, hay unas en italiano también, sí. Entonces hay bastantes cosas, ¿no? Eh, Está esta parte, si la están viendo ahí, donde está pues lo que estamos hablando, ¿no? La larga marcha. Esta versión es en inglés, digamos, ¿cierto? Y en francés. Bueno, ahí casi todas están en francés, estas de aquí. Nosotros, en realidad, lo que hacemos es leer a Leila. Leila Snep hace una traducción al inglés y un resumen del documento, ¿sí? A ver, vamos a mirar aquí.